y al tratar de cambiar, ¿verdad? Y volver a hacer una reforma, como dice alguien más, una revolución se necesita para estos tiempos en términos de esto. eh, nos cuesta trabajo asimilar. Hay nuevos términos, por ejemplo, es materia comunes. Ahorita hizo el comentario el hermano de lo formal y lo informal. Es lo mismo que la verdadera educación, ¿no? Si hay una verdadera educación, entonces hay una farsa. Y si el espíritu de profecía se está refiriendo a lo formal, entonces hay algo informal. Eh, eh, no, hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a ver bajo la luz que Dios nos está dando. Lo que yo les estoy dando, pues es un puntito de lo que ustedes pueden descubrir cuando ustedes van estudiando y van caminando con Dios. Recuerden que no podemos hacer nada si no estamos con Dios, nada de esto. Y lo que todavía tengamos de neblina, o que no entendamos y aclaremos bien, Dios nos los va a aclarar en el camino. No es necesario que se entienda todo. No sé cuántos los que hablan inglés tuvieron la oportunidad de escuchar a Joshua White ayer, eh, y se vuelve a marcar, ¿no? Todo lo que ya les he dicho. A una de las preguntas que siempre llegan a mí también es, ¿qué currículum tengo que usar? El currículum es la Biblia, la naturaleza, nuestra relación con nuestros hijos, las actividades diarias. Eso es el currículum básico. Todo lo demás es extra. Eh, no nos enfoquemos tanto en de qué material, esos son herramientas, sí, pero tenemos que estar basados en esas 4 cosas que les mencioné. Y esto solamente es una ayuda mm, mental o visual de donde yo me quedé atorada por mucho tiempo, y me hubiera gustado, ¿no? Que a mí me hubieran ayudado un poquitito más, quizá para acelerar el proceso, que a mí me tardó años. Um, pero eso es, muy bien. Entonces, seguimos adelante. Um, Hay otra pregunta aquí, aparte del comentario que hizo el hermano. Ok, ya le aclaré lo de los términos. Luego dice, si pueden aprender a leer durante el tiempo de educación informal por su curiosidad, por lo que leemos. Bueno, eso sucede, eso sucede. Los niños pequeños van a aprender del ambiente que les rodea, ¿ok? Si ustedes ponen a un niño en un cuarto con puros libros, ¿qué van a aprender? Pues a leer, ¿verdad? Si los ponen en un lugar donde solamente hay animales, pues van a aprender de los animales, nada más. Si los ponemos en un medio ambiente donde hay equilibrio, van a aprender equilibradamente. Hay niños que muestran interés en las letras un poco más temprano, pero forzarlos a como lo hacemos nosotros no es recomendable. Okay, las niñas pueden, generalmente hablando, empezar antes porque sus neuronas están ya, y su hemisferio izquierdo está más desarrollado que el de los varones, pero no es necesario, no es necesario. El que los niños aprendan a leer, pueden aprender a leer a los 2 o los 3 años, eso no significa que esté bien, ¿ok? Que lo hagan, eso sí, pero que esté bien, no. Últimamente, en los últimos 3, 4 años, ha habido un auge en las estadísticas de dislexia. Y mucho de esto tiene que ver por los niños que han aprendido a leer muy temprano. ¿Ok? Así que dentro del margen de Dios y el desarrollo y el tiempo de Dios, hay cosas que hacemos, ¿ok? Que logramos hacer, pero no significa que necesariamente estén bien. Luego dice acá abajo, qué difícil lo que se plantea de cayendo lo enseñado en la universidad o colegio. Aquí buscan enseñar, sí, a los 4 o 5 años. Y hay padres que están súper emocionados y buscan materiales para buscar a sus hijos que aprendan a leer desde los 2 años, que porque les quieren dar un paso más temprano y que vayan avanzados ya cuando entren al kinder. Quizá en otra ocasión les enseñemos, ya está escrito, ¿verdad? Dios tiene su horario.
nos ha dado muchos ejemplos en la Biblia de la educación de los niños. El espíritu de profecía lo amplía, pero ahora la ciencia explica qué pasa en las neuronas y en la estructura de los niños cuando nosotros les permitimos aprender música, a leer música muy temprano o a leer y escribir. Eh, pero como les digo, hay niños que puedan estar más por curiosidad un poquito más adelante porque también tienen hermanos grandes, ¿verdad? Entonces lo van aprendiendo. No es que les van a ir a esconder los libros, ay, no quiero que mi hijo vea las letras, no. Eso es parte de la vida. Ellos, los niños pequeños, por naturaleza van a seguir lo que los niños grandes hacen, pero no les forcemos, que sea algo más natural. Acuérdense que la lectura y la escritura en realidad fueron cosas que vinieron muchísimo tiempo después. En el jardín del Edén, Adán y Eva, Noé, no necesariamente ya tenían todo escrito, ¿verdad? Y leían, todo era basado en lo oral. Y el lenguaje pues se fue desarrollando poco a poco. Hermana Giselle, y terminamos con hermana Giselle y continuamos. Hola, buenos días. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por este espacio, por enseñarnos todo lo que tenés de conocimiento. La verdad que es muy rico para nosotros y una bendición realmente. Quería comentar que en mi caso particular tengo una nena de 5 años y lo que me ha pasado en mi experiencia es que por imitación, por vernos a nosotros y hacer el espacio, por ejemplo, previo a la siesta de lectura, de que ella elige 3 libritos para leer de su biblioteca, que yo le leo habitualmente, ella decide querer leer, quiere imitarnos y quiere copiarnos. Tenemos que desalentar eso o acompañar cómo hacer en ese caso, porque ella lo hace por una imitación o nos va escribiendo y ella quiere aprender a escribir su nombre, que ya sabe escribir su nombre. Entonces, ¿cómo hago para proteger sus neuronas y no tapar ese deseo que tiene por la imitación de sus padres que tiene de ejemplo? Gracias. Pues eso depende de cuánto tiempo usted pase. Si le han hecho mucho énfasis a la lectura en la casa, pues es lo que ella está aprendiendo, como les dije. No es necesario que escondan los libros, simplemente que poner más tiempo en lo que hacen de lectura y equilibrarlo con otra actividad. De cada 5 minutos que ellos pasen, ustedes pasen leyéndole, o sea, eso es trabajo mental, ¿ok? Es parte del trabajo mental. Tienen que balancearlo con algo físico. Ese es Perfecto, muchas gracias. el punto número uno. El punto número dos es que eh, le pueden dar oportunidad de volver a contar las historias. A esa edad, en realidad, los niños no están leyendo, están memorizando las letras, están memorizando, tienen una imagen de su nombre y la tratan de replicar y también pueden memorizar textos completos de libros pequeños. ¿Okay? Es más memorización que el razonamiento de lo que están haciendo. Así que puede dejarla que ella replique la historia, que la vuelva a contar con sus propias palabras. A los niños les encanta abrir la Biblia, a los niños pequeños, y según ellos están leyendo la Biblia y están leyendo la Biblia. A dejarlos en, ese, en ese contexto. Pero sí balancear. Si yo pasé 5 minutos leyéndole la Biblia o cualquier otro libro antes de dormir o en la mañanita, entonces hay que balancear eso con actividad física. Los niños tienen una atención, una attention span, un tiempo, se me fue la palabra, la terminología, pero tienen un tiempo de atención por cada minuto de edad. Los niños de 5 años generalmente van a poder estar enfocados por 5 minutos, generalmente, ¿ok? Unos pueden tener más porque la verdadera educación ayuda a eso. Otros pueden tener menos porque la educación falsa también les quita ese tiempo de enfoque. Entonces, si tenemos un niño de 12 años y ya pasó 12 minutos, ¿verdad? Con atención y ya vemos que ya se desenfocó. Entonces hay que darle la oportunidad de hacer una transición con preguntas o
ve a hacer esta actividad que está relacionada con lo que estamos leyendo, etcétera, para volver a llamarlos cuando sea necesario. Esto pasa mucho en la iglesia. Los niños pueden estar atentos en el sermón por el número por la cantidad de atención que ellos tengan en ese momento, y después ellos mismos se desconectan por un momento y luego hay que volver a decir, hey, ya sigue el sermón, y ya vuelven a enfocarse por otros 12 minutos. Entonces, en cuestión del trabajo mental, sí es bien importante que ustedes lo balanceen con el trabajo físico o hacerlo al mismo tiempo. Hay muchas actividades que se pueden hacer y combinar el crecimiento y desarrollo con lo mental y lo físico al mismo tiempo, porque vamos pensando, ¿verdad? Vamos razonando, pero al mismo tiempo estamos trabajando. Por ejemplo, el jardín. Ese es otro tema que pudiéramos pasar como más tiempo, ¿verdad? Ese es otro tema aparte, hablar de la jardinería y de la agricultura, porque es el ABC de la educación y es una herramienta muy elemental para que nosotros podamos precisamente motivar a los niños en lo mental y en lo físico, especialmente si son pequeños. Muy bien, vamos entonces a seguir adelante con el área educativa. Escoger su área educativa, esto lo hicimos la última vez, no voy a pasar mucho tiempo. Después de escoger cuál es mi área educativa, por ejemplo, yo soy maestra de enseñanza en casa, voy a lo que es género y la edad de las personas que van a estar a mi cargo. El niño ya sé que es mi hijo y va a necesitar mucha actividad física, tiene 12 años, entonces él ya le puedo añadir lo formal. Pero no, eso no quita que también va a llevar lo informal. Pero hay niños que son más pequeños, ¿verdad? De 8 menos y menos, entonces podemos llevar a cabo lo que es la educación informal, que ya sabemos que son las actividades diarias, ¿no? Como tender su cama y otras más, de acuerdo a su edad. No los vayamos a poner a hacer cosas que no están de acuerdo a su edad. Actividades en la naturaleza, ese es nuestro libro de texto. Y como les dije, el trabajo mental no tiene nada de malo leerles, eso es muy bueno, contarles historias, hacerlos pensar con preguntas, llevarlos al campo y hacer preguntas, observar, todo lo que sea pensar. Y eso es parte del trabajo mental, el estudio, bueno, ahorita vamos a ver eso. Y lo formal, ya los niños más grandes de 8 en adelante, los varones quizá 10, temática de enfoque. Temática de enfoque solamente para ayudarnos a pensar en implementar lo que es la verdadera, las materias comunes que ya les expliqué. También debe de haber trabajo físico dentro del hogar y fuera del hogar, en el jardín, en una caminata, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí puede incluir también las vocaciones técnicas como la carpintería, como saber electricidad, plomería, etcétera. Y también su trabajo mental es el tiempo que pasan estudiando. Quizá hubo preguntas acerca de qué leer, ¿verdad? Hay mucho que leer. Primero hay que buscar las cosas de Dios para la lectura. Siempre, siempre. Y ya vimos por qué. Porque cuando lleguen a lo secular, si algún día lo tienen que ver, ¿verdad? Y lo van a enfrentar, ellos tengan sus bases y sus simientes. No hay necesidad de meterles información que no sea necesaria al respecto. Los libros de historia son buenos, pero después, en mi opinión, después de que hayan leído El conflicto de los siglos. ¿Okay? Porque ellos ya empiezan a hacer comparación, empiezan a ver que lo que se dijo por la pluma inspirada en realidad es verdad. Y está escrito en muchos libros de historia, aunque hay muchos libros de historia que han sido escritos para beneficiar a ciertas cosas que han pasado en la historia, ¿verdad? Pero que lean el conflicto de los siglos primero. Ahora, lo de las flechas verdes ya es cosa es extra, ¿ok? Eso es extra. No, no, si ustedes viven en un país libre de hacer enseñanza en casa, no se tienen que preocupar por lo derecha si hacen enseñanza en casa. Si están en una institución, todo lo de las flechas de la derecha se van a cubrir de alguna manera, porque ustedes no están a cargo de la institución o son maestros y no están a cargo de todo lo legal, de institucional y todo eso. Ya vimos el ideal de Dios ya lo sabemos, eso no va a cambiar nunca.
pero nuestras circunstancias en cuáles están. Podemos salir de esas circunstancias o no podemos salir de esas circunstancias, eso ustedes lo saben. O quieren salir de esas circunstancias porque ya vimos que va a llegar el momento en que van a tener un conflicto religioso uh, en una situación que es secular. Y también en las que no son seculares, ya vimos que en instituciones cristianas también hay conflicto porque hay una falta de la verdadera educación, no se entiende. Esto, si ustedes llegan y lo explican así de sopetón, pues se van a quedar todos como qué pasó, ¿no? Eh, y no se nos enseñan. Yo fui a instituciones adventistas para ser maestra y no. Lo único que nos pidieron que leyéramos fue el libro de la educación, pero nada, de ahí en fuera todos son libros escritos por otras personas, filosofías, etcétera, etcétera. Así que no había un fundamento fuerte para poder sobrellevar todo lo demás. Eso se aprende en el camino. Así que el que tengamos una profesión, el que tengamos un título, en cuanto a la verdadera educación, a mí no me sirvió de nada. ¿Ok? Así que a que no se sientan mal a veces los padres cuando sienten que no saben qué hacer, porque yo también estuve igual, estuve perfecta, igualito. Pero hay países donde los que llevan educación en casa necesitan todavía dar a César lo que es de César. Va a llegar el momento en que ustedes ya no lo van a poder hacer. También la enseñanza en casa va a estar bajo ataque. Ahorita tiene mucho auge, aprovechen, pero va a llegar el momento en que no. Entonces se necesita conocer el marco legal del país, si es legal o no, y si es legal, qué cosas tengo que tener para guardar como evidencias. Esto no es algo que ustedes van a compartir con los niños o con sus hijos, eso es algo que ustedes van a tener solos. También tienen que en su mente, después de saber el marco legal y que van a guardar, qué materias les exige el gobierno para la enseñanza en casa, los que son muy estrictos. Y de aquí es donde saqué yo lo que es la temática de enfoque, porque de aquí, de una temática como la creación, el santuario, el jardín del Edén, por ejemplo, eh, entonces vi que podía sacar todo lo que el gobierno pedía, pero esto no se lo expliqué al niño, ni se lo, ni se lo dividí en clases, yo no se lo divido en clases. Eso es simplemente un desarrollo que yo hago para poder guardar evidencias. Tampoco le enseño una tarjeta de calificaciones, solamente la tengo guardada por si me la piden algún día, que esos serían otros requisitos. Ni le digo te sacaste una A, ni te sacaste una B, una C, o un 90, un 100. Simplemente es parte del aprendizaje de la vida diaria, es un estilo de vida, pero eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Pero poquito a poco se puede desarrollar. Muy bien, entonces voy a leer lo que dice el chat. Un diccionario de sinónimos online describe informal como sencillo, familiar. Me gusta más decir familiar que informal. Sí, de hecho, cuando la, la escuela, uno de los 10 principios de la verdadera educación es familiar. De hecho, yo les dije que Jesús es sencillo, es muy sencillo, es muy práctico. Nosotros deberíamos de hacerlo igual. Como les dije, esto es solamente un mapa para ayudarnos a pensar, no necesariamente algo que tengan que seguir ustedes al pie de la letra. Muy bien, ahora mientras que hago la transición a la otra, hermano Carlos, buenos días o tardes. Buenas, sí, buenas tardes, pero no, buenos días para ustedes. Ujú. Hermana, usted sabe que, bueno, usted y todos los hermanos que me están escuchando, este, pues yo he visitado muchos centros de vida sana, pues, y de centros médicos misioneros, de sostén propio, bueno, he visitado unos cuantos. Y en todos a los que he ido, he visto algo muy particular, ¿no? He visto que todos
como todos los centros son vegetarianos, he visto que en ninguno de los centros hay animales. O sea, que la agricultura que se practica en el huerto es una agricultura 100% agrícola, no tiene incursión animal ahí. Y lo veo como un desfase, lo veo lo veo como un extremo equivocado, porque así no era el Edén. El Edén, cuando Dios le entrega el Edén a Adán, también en el Edén habían animales, y yo no puedo desvincular una cosa de la otra. Dicho sea de paso, veía que se hacían las cosas muy bien en un sentido, en el sentido agrícola, esto, compost, todo esto y aquello, pero siempre había que prescindir de materia orgánica, pues, o de estiércol. Y se iba y se le buscaba al vecino, y el vecino, pues, utilizaba, bueno, una serie de fármacos y otros productos agroquímicos que nosotros no usamos en nuestro centro. Y siempre he visto eso como una falla. Entonces, una de las preguntas es, como también usted cuando comienza su curso muestra que tiene gallinitas y esto, dije yo, oye, pero yo no soy el único que está pensando de esta manera. ¿Cómo lo ve usted? Es una de esas preguntas. Y la otra pregunta es, mm, no hay, o sea, he visto una agricultura muy empírica. A ver, no hay medición de lo que se hace, por lo menos para nosotros. Yo creo que usted es mexicana, no sé, pero Ujú, para nosotros México y Venezuela el maíz es una cosa que es que uno lo lleva en los genes. Entonces, este, eh, mm, sacar, saber cuántas mazorcas tengo, cuántas siembro por metro, cuánto cosechaste, cuánto sí, qué tamaño tenía, qué altura. Todas esas cosas le dicen a uno que también está uno progresando en la agricultura. Y he visto que en la mayoría de esos centros, nada de esas cosas se miden, sino que como la agricultura es el ABC de la educación, y como Dios es el que obra, pues aquí va, tiro la semilla en el suelo y Dios hace el trabajo, Dios da el crecimiento. Pero cuando se va a hablar de predicaciones, le dan a uno exégesis, homilética, hebreo, ujú. griego, Biblia, espíritu y profecía, eh, eh, comentario bíblico adventista. No, pero lo doblan a uno como una media, como un calcetín. O sea, el cerebro de uno se lo exprimen, porque eso sí, la predicación sí no. La predicación sí tiene que ser, pero brutal. Entonces, eh, se ha menospreciado, se ha malinterpretado esto del asunto de la agricultura como ABC de la educación. Es la segunda pregunta. Sí, yo pienso que sí, voy a ir por partes. Sí, la agricultura tenemos que, también los invito a leer el libro de la hermana Hedy White, de hecho se llama Agricultura. Hay varios libros, también El poder de la tierra, también por Elena G. de White, La escuela de Madison. Ahí está lo que, cómo debe de ser y enseñarse la agricultura en nuestras instituciones, y lo que usted me está comentando está un poquito fuera ya. Porque cuando uno planta necesita saber, ¿no? O sea, Dios hace su trabajo, ¿no? Pero en términos también de los tiempos en que estamos viviendo, tenemos que saber qué vamos a plantar, cuánto plantar. Eso sería muchísimo el verlas. Es beneficioso para todos, especialmente en términos de la verdadera educación. Nosotros vamos a sembrar o estamos sembrando para poder proveer por nuestros hijos y por nuestra familia. Entonces hay que tener una, en caso del maíz, ¿no? Es que se produzca y se produzca el maíz, a ver hasta que se acabe. Eso también es una falta de mayordomía. Yo veo que es necesario que sí en nuestros hogares, ahorita usted que va a empezar su curso, tenga eso en mente, y que dentro de su planificación se encuentre eso que usted ha visto que no, que hace falta. Los animales en el hogar, y esto va a cubrir una de las preguntas del chat. Los animales en la casa los ocupamos para hacer composta, para limpiar
cuando hay un exceso de áreas verdes. Por ejemplo, ahorita esto aquí en California ayer cayó una tormenta horrible y en 3 días esto va a estar verde así, pero en exageración. Y casi no llueve en California. Así que es mucha... las gallinas las dejamos libres en el día y ellos van en una sección del campito, para que vayan a comer, que sean saludables, que puedan poner, cuando van al baño, hace una diferencia lo que comen. Entonces lo que ellos van al baño cuando se recolecta, eh, es importante para nosotros en cuestión de la tierra. Además es un método de enseñanza para los niños. Ellos, cuando yo tenía la escuelita aquí en la casa un año, que les comenté, ellos les daban de comer, sabían su anatomía, su fisiología, conocían para qué eran buenas las gallinas para el medio ambiente, los pájaros, también tenemos pájaros, se llaman budgies. Igualmente los pusimos a tener, que tuvieran huevitos. Vimos el crecimiento de los huevitos tan pequeñitos y los veíamos con la cámara todos los días hasta que nacieron. Ese proceso tiene muchísima enseñanza y habla del poder de Dios. Acuérdense que la naturaleza habla del poder de Dios. ¿Es mucho trabajo? Sí, muchísimo trabajo, pero es parte de la vida, ¿ok? Para mí es mucho trabajo porque yo no crecí así. A mi hijo, pues a él le gusta porque así creció. Pero ven la diferencia en que a mí me cuesta porque yo no lo viví y es trabajo extra para mí, pero para él no. Para él es parte de su vida. Las lombrices cuando las gallinas buscan y sacan lombrices también, eso es algo que a los niños les fascinaba, ver cómo perseguían a las lombrices, cuál era la interacción entre las gallinas, para pelearse por la comida y también como todo, o sea, es un equipo completo. No comemos a las gallinas, pero sí las tenemos porque nos ayudan las gallinas. Si pudiéramos tener cabritas, las tendríamos, pero no, eso ya es hablar ligas mayores por el consumo que ellos tienen de alimento, ¿no? Hay que también ver eso en nuestras instituciones, hasta qué límite podemos tener animales, porque los animales consumen y consumen cosas que pudiéramos nosotros producir en nuestro jardín. Las gallinas no ocupan tanto como otros animales, si no los vamos a consumir, ¿verdad? Espero que eso les haya ayudado a contestar esas preguntas. Eh, y de temas de enfoque, pues la Biblia completa tiene muchísimos temas de enfoque, y ya vamos a entrar en eso ahorita. Eh, hermano, hermano Mario, ¿tiene algún comentario antes de entrar a nuestra hoja de planificación? Buenos días, hermanos. Habla la hermana Norma Sosa. No Oh, cambié el nombre ahora, ¿verdad? Ha estado escuchando un poco, ¿verdad? Desde la temática del primer día y pues ahorita ya las labores, ¿verdad? Lo escucho un poquito a la distancia porque pues nuestras labores empiezan desde el domingo hasta el viernes, ¿verdad? Que descansamos para el reposo. Entonces vivir en el campo es una experiencia hermosa, no es hablado, ni pensado, ni leído, sino ya uno va viviendo la vida como el Señor nos manda, ¿verdad? Como han comentado, no es fácil, no es una tarea fácil, pero cuando uno vive en el campo, uno va aprendiendo a los pies de Jesús, va aprendiendo, ya no es letra, ya no es teoría, ya no es lo que nos comentan, realmente es una escuela nueva, tanto en la educación como el Señor lo estableció, como en lo que es la agricultura. Realmente la agricultura es algo hermoso, hay que enamorarnos de ello para poderlo vivir, para poderlo emplear, porque no es fácil las tareas del campo, y más cuando creemos en la agricultura orgánica, ¿verdad? Hay un estudio inmenso, ahora sí que es un estudio, el ABC es estudio inmenso lo que es la agricultura, porque no acabamos de aprender lo que cada plantita requiere, los microorganismos. Es una inmensidad, yo no sé mucho esas tareas, más que mis hijos son los que han estudiado, ¿verdad? A su corta edad y pues llevamos una agricultura en el cual el Señor ha proveído que ahora no nos damos abasto en la comida, ¿verdad? En cuestión de hortalizas.
y todo es a base de lo que es orgánico. Entonces es bonito aprender, hermanos, solamente mi deseo en este momento de poder compartir con ustedes es de que pongámonos a los pies del Señor. La ha escuchado usted, ¿verdad? Como la que ha dirigido esta temática, me identifico bastante en algunos aspectos porque a mí me costó bastante como madre, ¿verdad? En el hogar hay uno, el que va tal vez más adelante, el esposo, pero seguir firmes, firmes. A mí me costaron lágrimas, ¿verdad? El poder comprender el que mis hijos dejaran un sistema educativo del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues ves talentos en tus hijos, quieres ingenieros, quieres doctores, en el cual tienes que tomar decisiones como madre, como padre, para que tomas decisiones a los pies del Señor, decir, esto no es de Dios, no puede ser, porque cuántos de nosotros, ¿verdad? Tanto en la iglesia como grupo, como, ¿verdad? Presente, como le quieran llamar, ¿cuántos hermanos? Es una mayoría, es casi, se puede decir el 100%, hermano, es un porcentaje tan bajo. Están sufriendo porque nuestros hijos no están en esto, no están en los caminos de Dios, no están en la iglesia, no quieren el campo, no quieren. No nos lamentemos, hermanos, ustedes que están aprendiendo, avancen rápidamente, no lo hagan como nosotros, que a mí me ha costado años, hermano, fue procesos, ¿verdad? En el que yo dije, ya mis hijos no van a tener más una educación del mundo, pero ¿qué es, hermano? Los sentamos en casa y los ponemos en homeschool, ¿verdad? Otro engaño, hermanos, otro engaño, no es verdad, es lo mismo. Ahora sí que es untado y engañarnos a nosotros. Yo tuve a mis hijos en homeschool, hermano, yo los tuve en dos sistemas. ah, que ahorita no recuerdo el primer sistema, hermano, que es que le dan a uno todo, los DVD, los libros, se los mandan a uno y uno tiene que estar reportando. Es lo mismo, hermano, los tenemos sentados ahí, los tenemos estresados. Yo tuve otro también que era virtual, en el cual, que era con Henríquez. No me recuerdo cómo tampoco se llama bien ese sistema. Lo mismo, hermano, es lo mismo, sí les dan la Biblia, espíritu, pero es lo mismo, los tenemos sentados, estresados. Todo eso a mí me llevó un proceso de años, hermano, porque yo quería engañarme, quería como que no se quedaran pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el entorno del hogar, es la familia que la tienes encima, que cómo puede ser eso. Además, cuando hay un estatus, hermano, en este mundo, de decir, estudiaste, fuiste a la universidad, tienes padres estudiados, tienes hermanos, tienes tíos, y tú troncar a tus hijos es como un temor. ¿Y qué pasa con la misma hermandad, verdad? No, tus hijos tienen que aprender lo bueno y lo malo porque crecen y se van a ir al mundo. Eso es una mentira, esa es la voz de Satanás, hermanos. Ahora que a mí me ha tocado tanto tiempo, hermano, ahora mis hijos viviendo en el campo, hermano, nadie te va a venir a cuestionar por qué tus hijos no van a una institución, por qué tus hijos no, en el campo, hermano, en la montaña, nadie va a venirte a cuestionar, hermano. Si tú estás en la ciudad y quieres tener el homeschool o no los quieres llevar a la escuela, claro que ahí sí, hermano, los que están al lado de ti, los que están a tu alrededor, van a ir y van a ponerte el por qué tus hijos están encerrados, qué le estás enseñando, no van a la escuela, porque, pero en el campo, mis hermanos, nadie te va a cuestionar, nadie, hermano, en la montaña, y tus hijos aquí es un desenvolvimiento que el Señor desea. Si nosotros creemos que el Señor está a las puertas, hermano, que el Señor viene muy pronto, que nos faltan tan poco tiempo para la redención, arrodillémonos, hermanos, busquemos a Dios, hermanos, ya es demasiada letra, demasiada información que tenemos todos los libros del Espíritu, profecía, la Biblia, hermanos, nosotros no hemos aprendido nada de lo que son las escrituras, nosotros tenemos nuestros cultos muy de mañana, en la tarde, hermanos, y cuánto no llevamos nada del avance de la Biblia, del Espíritu, profecía, es lo que el pueblo de Dios debería estar haciendo ahorita, hermano, prepararse verdaderamente para recibir y estar listos para poder morar en las alturas de los cielos con el Señor. Gracias, Y hermana. no, el Señor nos va a aborrecer. Gracias por
por su comentario y por su testimonio. Espero que sea de ayuda para nuestros hermanos y que puedan ustedes, ya veo que algunas personas se han identificado. Excelente, muy bien. Sí, en los mismos predicaciones de verdad presente en cualquier ministerio, yo también he escuchado cosas y todavía siento que no se ha llegado a un entendimiento de lo que es la verdadera educación. Ignorancia hasta del término. No es que tengamos que tener todo, ¿verdad? Pero sí es necesario que empecemos a dar pasos. La realidad es que también hay testimonios de personas en nuestros cursos pasados. Por ejemplo, tuvimos hermanas de España, de Inglaterra, a donde aunque estuvieran en el campo, el gobierno sí se mete, hay una realidad. Entonces también en nuestros países latinoamericanos no mucho se han podido ir al campo, han dicho que se van a cambiar de lugar y punto. O no dicen nada y se van y no hay quien los moleste. Pero sí en otros lugares sí es muy, muy penado y buscado. Pero siempre tenemos que tener confianza en Dios que Él nos va a sacar bien librados. Muy bien, tengo solamente 20 minutos porque a las 8 tengo otra reunión de clausura con nuestras familias que estuvieron tomando el curso del santuario y el cuerpo humano. Así que vamos a enfocarnos ya. Si alguien tiene comentarios, al final los puede hacer o pueden seguirlos escribiendo en el chat para que todos lo lean. Muy bien, entonces esto es lo que preparé yo, que a mí me ayudó cuando no sabía ni por dónde empezar, ¿verdad? Esta hoja que yo les envié la pueden utilizar a nivel, como dice aquí, escogen una temática, que es una temática en términos que conocemos, ¿verdad? Es un enfoque. Yo le puse enfoque a un principio, pero no me entendían, entonces tuve que poner la palabra temática. Escoger un tema del que ustedes quieran estudiar. Ahora, esta hoja, ok, no es para los niños, o sea, no es algo que ellos van a ver. Esto es de ustedes, para que les ayude a ustedes. Pueden escoger eh, eh, la otra vez hablamos del santuario, es una temática, de ahí pueden salir muchas cosas. Ahora, esa temática o la creación, o puede ser a personajes bíblicos y sus vidas, sus biografías. Infinidad, la Biblia está llena de ejemplos de cosas que podemos abrir, o pueden escoger un libro de la Biblia, por ejemplo Mateo, y enfocarse en ese libro y ver qué aprendizajes podemos tener, o Éxodo. Hay muchas maneras. Ustedes escojan una cosa y eso lo pueden ustedes manejar anualmente. Lo quieren enfocarse en eso anualmente, semanalmente, mensualmente, o quieren ir día a día. Yo lo empecé a tomar anual y de ahí fui desarrollando hasta llegar a ya no utilizar esto, porque llegas a una práctica y Dios te va capacitando de tal manera en que ya no lo necesitas, que no dependan de esto, es solamente una ayuda y van a ver que ustedes solitos van a salir con todas las ideas porque Dios se las va a estar poniendo. Compartí también, cada año hago una agenda y también la compartí. Ahí está el año bíblico y el espíritu de profecía. O sea que si van a leer Génesis 1, entonces va acompañado con patriarcas y profetas y ciertos capítulos y ciertos párrafos. Ahí también puede haber una temática, el patriarcas y profetas. Eso es. Pero dentro de eso, lógico que vamos a incluir todo lo que hemos visto que es necesario, como el trabajo útil, como eh, el trabajo mental, lo espiritual, todo va en equilibrio. Y les compartí en mi horario, no sé si todos lo vieron, en el horario que yo tengo ahorita, que cada vez es diferente, de acuerdo a las necesidades del hogar, y el de ustedes va a ser diferente. No tienen que hacer lo que yo hago, ¿ok? Ni el tiempo que yo hago. Yo lo empiezo a hacer a las 9 y termino a la 1, ¿ok? Es lo único.
de 9 a 1. Todo lo demás sigue siendo parte de la vida cotidiana y de hecho el enfoque siempre está al aire libre. Yo no me quedo encerrada en la casa, estamos al aire libre, ya sea en el balcón o atrás en el campo donde están las gallinas, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo estresante ni complicado. A veces no las queremos complicar nosotros mismos. Entonces, dentro de estas 3 o 4 horas, el niño también tiene movimiento físico, tiene actividades que hacer y de elaborar ahí afuera, basado en lo que es la temática. Entonces, esa es lo que ustedes pueden hacer. Y en estos momentos pueden ustedes a pensar cuál sería una temática que yo quiero hacer con los niños ya más grandes. Y ese es el enfoque, ¿ok? Acuérdense que los niños pequeños, si ustedes tienen hijos más pequeños, ellos por naturaleza van a seguir a los demás y van a tratar de hacer las cosas. Ustedes pueden proveer materiales que estén a su propio nivel. No tienen que decir, ay, ¿qué voy a enseñarle a los chiquitos? Eso viene como combo, como parte de lo que ustedes hacen en el día. Muy bien, ¿alguien quiere decirme qué temática han escogido y escribir en el chat? Les damos 15 segunditos para empezar a escribir y corre tiempo. Ok, somos 27 personas, deberíamos de tener 27. So voy a esperar. Bueno, por lo menos ya tenemos más cerca de la mitad. Ok, veo en su mayoría la creación, el santuario. Pero hay otros, como los 8 remedios naturales, como la parábola del sembrador. Esa es una temática excelente de la que se puede sacar todo un año completo cosas. El cuerpo humano. Levíticos, han puesto libros de la Biblia como Éxodo, Levítico. Excelente. Ok. Entonces aquí donde dice enfoque, ya para los que estaban pidiendo temáticas, pues ya tienen idea, ¿verdad? Ya sabemos a qué me estoy refiriendo. El enfoque es la temática, ¿dónde nos vamos a enfocar nosotros? ¿En qué tema? ¿Sobre qué tema queremos aprender? Y yo les puse aquí en letras chiquititas ideas. No tienen que ser, ustedes ya escribieron las suyas, no tienen que ser lo que yo tengo aquí. Estos son ejemplos. Por ejemplo, la creación, el santuario, lugares en la Biblia, reyes, profetas, personajes bíblicos, como les decía, los milagros de Jesús o milagros de los discípulos o milagros de los profetas. Profecías puede ser una temática para los niños más grandes, también para los pequeños, pero en cuanto a trabajo mental es más fuerte. Las 12 tribus de Israel, porque estábamos estudiando nosotros las 12 tribus y es como decir, ¿por qué ayer estuvimos leyendo que en algún momento la tribu de José se divide en dos y José ya no aparece? Pero en Apocalipsis sí, y en Génesis sí, pero algo pasa en Génesis y en Éxodo, donde esas dos tribus, en Éxodo ya no aparece José, porque sus hijos son los que toman ese lugar. Es interesante, aquí sale una temática también de historia y geografía. El cuerpo humano, agricultura, historia de la reforma, puede ser una. La historia de la reforma se puede relacionar también directamente con la Biblia. ¿Qué reyes, qué jueces, qué profetas iniciaron reformas o apoyaron reformas? Ahí hay otra cosa muy importante, por ejemplo, el rey Josías,
todas las reformas que él hizo, los profetas que también ayudaron a reformas en el pueblo de Israel. Y fíjense que estas reformas tenían mucho que ver con la verdadera educación. Historia de la Iglesia Adventista, que es lo mismo que historia denominacional. Economía, en la Biblia vemos economía, vemos mayordomía, eso es otra temática. También puede ser mayordomía de tus talentos, mayordomía de tus bienes, mayordomía del dinero, etcétera, 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 etcétera. Eso puede ser un enfoque. Yo les di un poquito de idea en estas hojas y veo un poquito más aquí. La vida de Jesús, excelente. El deseo de todas las gentes, ahí está. Em, para todo, para darle para todo el año. Excelente, muy bien. Entonces ya vamos más o menos quitando telarañas en nuestra mente. Recursos, ¿qué recursos piensan ustedes que van a ocupar para esta temática? Recursos materiales, de actividades y recursos también de libros. Recuerden que tenemos que balancear todo. Entonces, ya lo han mencionado aquí ya en lo que usted en su temática, espíritu de profecía. ¿Ok? Yo también les he dicho, no hay que buscar en otro lugar ahorita, primero hay que basarnos en nuestros hijos, en lo que tenemos. Y porque si les ponemos a involucrar otras cosas, vamos a caer en lo mismo en el mundo. Así que aclaremos entonces qué cosas podemos utilizar de recursos en términos de la creación, qué recursos podemos utilizar en términos del santuario, eh, en qué área del santuario van a empezar ustedes a pensar, ok, la primer mes me quiero enfocar cuando Jesús le dice a Moisés que construye el santuario y así sucesivamente. Entonces aquí de una sola temática empiezan a salir raíces, ¿no? Divisiones acerca de lo que es el santuario. Me voy a enfocar cuando el pueblo trae o otra rama del santuario cuando traen todos los materiales para el santuario en términos de Moisés. ¿Qué más? Los colores que voy a ocupar, en los remedios naturales, en qué capítulo de la Biblia voy a ocupar. Entonces necesito la Biblia, ¿no es cierto? En el santuario, quizá necesito una cinta de medir, necesito un espacio donde recrear un santuario para mis hijos con materiales que tengamos en casa. Toda la familia puede aportar, los más grandes con la estructura, los chiquitos trayendo cosas. Es maravilloso esto de la verdadera educación. Entonces, ¿qué recursos? Piensen, ¿qué recursos van a ocupar? Vayan escribiendo todo esto para que lo tengan. Ya tienen su temática de enfoque, lo escriben en esta línea. Ahora, ¿qué recursos piensan ustedes que van a ocupar para que los tengan listos? Ya sea, esta hoja, como dije, hasta la pueden utilizar para hoja de semana también. Una vez que ya tengan su enfoque del año, la pueden utilizar semanal o hasta diaria para ayudarse. Y ya después todo va a fluir solo y no van a necesitar de esto. Ok, entonces voy a ver si alguien ha escrito en el chat. Sí, en la mayordomía se puede hablar de presupuesto. Los niños tienen que aprender a manejar el dinero, tienen que conocer el valor del dinero monetario para poder ir a la tienda, ¿no es cierto? Es algo que la vida nos pide, ¿no? Vamos a la tienda y tenemos que comprar. Eh, Dios quiere que nuestros hijos sean cabeza y no los pies, entonces los niños pueden empezar a manejar un negocio pequeño. Antes mi hijo vendía limones para poder comprar a la comida de ciertos animales, de sus perritos o de su gato, etcétera, y también para comprar semillas. Vendía limones. Tenemos un árbol de limón que todo el año da. Es increíble, aunque haga frío o calor, pero ese árbol de limón siempre da. Entonces hay muchísimo, a veces los regalamos también para hacer obra misionera, los ponemos en bolsitas, pero cuando él vende los limones, vende una docena, entonces él va llevando una hoja de financiamiento y de ahí toma lo que va a dar como ofrenda y de ahí toma primero su diezmo y luego lo que va a dar de ofrenda y de ahí ahorra la mitad y la otra mitad es lo que va a ser de gasto de semillas que a él le gustan comprar para sembrar o de
decir, a veces le gusta comprar pajaritos, como les dije, para que tengan huevitos y les gusta ver cómo crecen y todo. Um, Aquí un pajarito cuesta como 20, $30 dependiendo. Entonces, depende, pero aprenden acerca de la mayordomía, de lo que es de Dios. También dentro del dinero que utiliza como ofrendas y lo que le queda, hay veces que busca cómo gastarlo con alguna persona necesitada, o con algún ministerio que él quiera apoyar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que mucho campo ahí, muchísimo. Y acuérdense que en el pueblo de Israel también había mayordomía, el cuidado de las cosas. La Biblia está llena de mensajes acerca de eso. Excelente. Ahora, tiempo para invertir. Aquí dice en letra pequeña, tiempo aproximado que invertiremos. Piense, yo ya les di que yo ocupo de 3 a 4 horas, ¿correcto? En esto. Y de lo que vamos aprendiendo, entonces vamos practicando la escritura, la lectura, el audiblemente. Últimamente los dos nos hemos esforzado en nuestro español porque lo estábamos perdiendo y muchos de ustedes que me conocieron hace 2 años quizá ya ven la diferencia en mi español. Los dos lo estábamos perdiendo y lo rescatamos, aunque todavía sigo batallando y él también. Lo hemos rescatado, pero eso es una de las cosas que yo siempre me cuestionaba en el ámbito hispano. ¿Cómo le voy a hacer cuando tengo falta de claridad en mis palabras cuando hablo español? Pero pues ya lo dejé en las manos de Dios, ¿no? Así que el tiempo para invertir, como les dije, yo ocupo de 3 a 4 horas. Y hay veces que nos vamos simplemente todo el día al campo y allí desarrollamos otras cosas. Salimos de la casa, con que tenemos campito aquí, pero nos vamos a la montaña, más a lugares, no tienen que hacerlo netamente en su hogar. Número de estudiantes. Aquí hay que ver qué edad tienen sus hijos, precisamente para saber qué actividades pueden hacer, como les dijimos, ¿verdad? Lo que es informal de lo formal. El espacio de trabajo, a dónde voy a trabajar el día de hoy o esta semana o durante el mes. Yo les dije, cambio, unas cosas se hacen en la casa, otras salimos a otro medio ambiente. También es bueno que los niños salgan de su ambiente algunas veces. Cuando queremos hacer trabajo mental ya, a él le gusta ir a la biblioteca a buscar libros, le gusta la quietud de la biblioteca por una o 2 horas y después ya nos vamos a hacer, a tener la proporción del movimiento, pero en su hogar, sala, comedor, cocina, el aire libre, la biblioteca, el jardín, la iglesia, la recámara, en donde van a poder llevar estas horas de concentración, de enfoque. Y ahora, de aquí, dependiendo del país donde viven, como les dije, pueden ustedes empezar el día de hoy, o con esta temática voy a poder cubrir matemáticas o lectura o escritura o gramática, o qué voy a poder cubrir aquí. Ustedes deben de investigar. En la página de Aprendiendo Juntos hay un enlace a donde pueden ir a investigar todas las leyes acerca de cada país, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que a mí me piden? ¿Qué es lo que a mí me piden? Aquí en Estados Unidos nada más piden, bueno, aquí en California piden matemáticas y lenguaje, es lo único, así forzadamente. Así que puedo yo marcar, bueno, va a aprender matemáticas, va a aprender lectura, escritura, gramática, redacción, oral, lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están en pequeño, son ejemplos, ¿ok? No lo tienen que hacer igual. Entonces ustedes van escogiendo y van poniendo en la cajita qué áreas pueden cubrir que les estén pidiendo ustedes una evidencia, ¿ok? Recuerden que no se pueden quedar atascados en esto, tienen que salir ustedes por sus propias, investigar la verdadera educación de nosotros, empezando por nosotros. Tiene que empezar en nosotros, ¿ok? Y de hecho, si ustedes vieron el horario que yo les compartí, hay veces que tenemos que hacer sacrificios. Yo en mi vida me imaginé que me iba a levantar a las 5 de la mañana
y empezó poquito a poco. Era a las 7 y luego a las 6 y ahora ya es a las 5, si no, no me da tiempo de seguir yo en mi crecimiento espiritual, ¿verdad? Personal con Dios. Si hay que hacer sacrificios, y yo sé que madres que tienen muchos hijos, también les comenté que no tienen que hacer el enfoque seguido, pueden hacerlo separado, para modificarlo de acuerdo a las necesidades de su hogar. Los que están durmiendo, por ejemplo, los bebés, en ese momento puede dedicarse un poquito tiempo y tener una relación más estrecha con sus hijos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero casi el tiempo que yo hago de planeación, por ejemplo, de este curso, de otros cursos, los hago en la noche o muy temprano en la mañana, y en el tiempo que yo tengo aquí, más o menos como a las 4 de la tarde. Es bueno que los padres tengan también, los que hacen enseñanza en casa, tener un tiempo libre para ellos mismos, claro, sin descuidar a los demás. Bueno, regreso a la hoja de enfoque. Aquí está. Y en las cajitas entonces ustedes pueden ir escribiendo, ¿ok? Ahora voy de regreso, ¿ok? Nada más para aclarar. Ya tienen todo su enfoque, ya tienen sus recursos, Biblia, espíritu de profecía, herramientas. Hay algo que a mí me gustaba hacer muchísimo cuando tenía los niños. Tenía niños de 11, 8, 4, 5. Ponía diferentes mesas con muchísimos materiales que no utilizaba en la casa. Podría ser reglas, metros de medir, palos, estambre, cobijas, telas, y en otros ponía cositas que estaban ahí en la naturaleza, como ramas, hojas, palos cortados, piedras, am, eh, lo que estaba ahí mismo, de construcción, que a veces deja mi esposo. Y tenía otra sección también donde había para pintar para los niños pequeños. En lugar de pintar en hojas pequeñas, eran como papeles grandes, o a veces utilizábamos el piso y la pared para jugar con la tiza o con el gis, como se conoce. Había pinturas donde ellos ponían sus manos, creaban sus propias pinturas con las flores silvestres. Cuando es primavera, agarraban las flores, también ponía yo las flores. Al principio no sabían qué hacer con nada de esto, pero después ya vieron que ellos podían utilizar su imaginación y ese pensamiento y esa claridad de mente que Dios les dio, y yo les invitaba a que relacionaran lo que iban a hacer o que iban a crear, experimentos. Hacían muchísimos experimentos, con agua, con lodo. eh, Les ponía también agua y lodo, y luego ellos solitos se dieron cuenta, los más chiquitos, estoy hablando de 4 o 5 años, los más chiquitos se dieron cuenta que con el agua se hace lodo, cosas que en su casa nunca lo habían hecho. Teníamos botas de la lluvia, así que brincaban en el lodo, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños grandes con esos también, tenía otra sección de pipas, de tubería de plomería, que también a mi esposo le sobran de los trabajos, y ellos empezaron a conectarlas y a crear su propio sistema de riego. Estábamos hablando de la fuente de bronce del santuario, de cuál era su función, y cómo la podíamos conectar a nuestra vida y también en la sociedad. Entonces ellos solitos empezaron a elaborar un sistema de riego ahí en el jardín, y en lugar de acarrear el agua como le hacíamos, que yo lo hacía a propósito, ¿verdad? Para que ellos tuvieran trabajo físico, entonces se dieron a la tarea de que el agua le llegara a las calabazas, a la otra huertita pequeña, y que también le llegara a las gallinas para que no tuvieran que hacerlo. Pero fue increíble. Yo me asombré de la capacidad que tienen los niños. Así que, ¿qué recursos podemos poner ahí? No específicamente, voy a seleccionar esto porque es del santuario y es de arte y aquí se tiene que quedar. No, nada más pueden poner estaciones, 3 o 4 estaciones con materiales que tienen en la casa, hasta pedazos de madera cortada, botellas de agua que se hayan tomado, etcétera, 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 etcétera. Y ustedes pueden al principio guiarlos, porque a lo mejor no saben. La falsa educación nos ha dejado sin poder razonar, ni pensar creativamente. Se ha perdido la creatividad. Pero después ellos solitos lo van a hacer, lo van a recuperar.
Am, sí, luego vamos al tiempo para invertir. Ya les dije, puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de su hijo, de su atención, de enfoque también. Ustedes conocen a sus hijos. El número de estudiantes también ya lo conocen, vayanlo anotando, su edad, que de aquí de la edad de mis hijos, quién va para lo informal, quién no, etcétera. Espacio del trabajo, otra vez, ustedes pueden ir anotando aquí y ya en las cajitas van escribiendo qué es lo que se está cubriendo, ¿ok? Ya sea de materias comunes o algo más que ustedes vayan abarcando. Y de acuerdo a lo que complementar los libros seculares, primero enfóquense en lo que no es secular para que los niños puedan y los jóvenes entonces pensar su mente crítica y balancear y diferenciar cuando ya entren a lo secular. ¿Ok? Y dependiendo qué secular, porque hay cosas que valen la pena y hay cosas que, bueno, por ejemplo, en términos de historia hay que ver también cuándo se escribió. Entre más antiguo sea el libro o que tenga referencias antiguas es mejor, porque la información no está tan cambiada. Hay muchos libros de historia en México que, que no están diciendo la historia como es. Acá también. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero el espíritu de profecía habla muchísimo de historia. Si de ahí se hacen ramificaciones de que se pueden dividir en las semanas y en los días, está excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces vamos a, espero que esto les haya podido ayudar un poquito más. Y vamos a hacer una, déjenme leer algo más. Muy bien, a los hijos que han crecido en la falsa educación, ¿ok? Les va a costar trabajo retomar el espíritu de profecía. Entonces, ¿recuerdan qué les dije que podemos hacer en estos casos de los niños más grandes? Una desintoxicación. Una desintoxicación. Primero, hay que, una cosa, nosotros no vamos a poder implementar la educación verdadera primero si no dependemos de Dios. Segundo, si no tenemos una relación con los niños. Tenemos que tener una relación muy estrecha. Así que se tiene que, si no hay una relación amistosa, una relación de padre, maestro, de estudiante, bueno, ya hablamos del maestro, ¿verdad? Tiene que ser apropiada, pero debe de haber una relación entre padre e hijo. Un hijo que no tiene una relación buena con su padre o con su madre no va a querer aprender algo nuevo, ¿ok? Siempre ya están acostumbrados los niños a que la maestra dijo, a que así se hace, tú me lo estás enseñando mal. Aquí debe de haber un proceso de desintoxicación, recuperar esa relación que nos va a conectar con nuestros hijos y entonces empezar a implementar, ¿ok? Esto no lo pueden ustedes empezar de la noche a la mañana si han crecido en una educación falsa y si ustedes mismos no están empezando a implementar en sus vidas la verdadera educación. Ellos tienen que verlo en su vida y tienen también que tener ese espacio de transición, ¿ok? Por ejemplo, aquí terminan, digamos que su hijo recibió un adolescente educación de la pública en junio y luego tenemos vacaciones, ¿verdad? Tenemos 3 meses de vacaciones. En esos 3 meses no hacer nada de la escuela, nada, nada de la escuela, nada de lo que es la falsa educación, los libros, desintoxicarse, pasarse tiempo. O sea, el ideal de Dios es que estemos en el campo. Eso ya lo he hecho mucho énfasis, que tengamos ese tipo de vida, ¿ok? Porque lo facilita y la hermana, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero dice Mario aquí, lo ha experimentado, ¿no? Lo hemos experimentado, la diferencia que hace en el campo. Pero los que no están y los que están pensando en hacer transiciones no se pueden esperar a implementar la verdadera educación hasta que lleguen al campo.
Tienen que empezar en lo que pueden ahorita. Entonces, eso es, los 2 pasos serían desintoxicar, pasando tiempo en la naturaleza, reemplazando el tiempo que pasaban en celular o en la lectura o otras actividades no beneficiosas con otras, y tener esa relación con ellos. Vamos, hijo, vamos aquí, quisiera que me ayudaras a cocinar hoy, ¿por qué no me ayudas con la jardinería? Vamos a hacer cosas juntos. Y se les va a hacer bien raro a los muchachos si ustedes no lo han hecho nunca, pero poco a poco va a tener resultado, ¿ok? No pueden hacer este cambio así, hay que hacer transiciones. El cambio sí debería de empezar en nosotros, pero ya, hoy. Pero con nuestro ejemplo entonces ya podemos hacer con todo lo demás. Voy a leer un comentario. Ok. Entonces, en cuanto al conflicto de los siglos, eh, si el muchacho tiene el deseo, pues leerlo junto con él. Recuerden que la falsa educación nos ha alejado de nuestros hijos, entonces es algo que tenemos que recobrar, una conexión con ellos. Entonces, al leer el conflicto de los siglos, podemos leerlo juntos, no ponerlo a leerlo a ellos solos, ¿ok? Porque es como volver a empezar desde el principio, empezar con todo lo que es la vida diaria, lo informal, y luego ya volver a añadir como 6 meses después. Depende de los años que hayan pasado en lo secular. Me acuerdo que Yasha Wade una vez dijo, si han pasado 4 años, pues 4 meses es lo que te pueda tomar para desintoxicar. O sea, si han pasado 12, pues 12 meses. Así que a mí me sonó así como wow, pero o empezarlo a hacer por poquito a poco. Muy bien, entonces terminamos.